Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? ¿Se escucha muy bien? Perfecto, muy bien. Muy bien, me presento. Con algunos ya nos conocemos por los Ateneos. Mi nombre es Marcelo Sánchez, soy profesor en lengua y literatura y licenciado en gestión educativa. Integro el equipo técnico del Ministerio de Educación del Plan Provincial de Alfabetización. Les había mencionado en el grupo que habíamos tenido unos inconvenientes técnicos, ¿sí? Por eso hemos iniciado un poco más tarde, ¿sí? Así que por eso les había pedido que nos sepan disculpar, ¿sí? Muy bien. Vuelvo a consultar si se escucha bien. A ver, leer en el chat. Si se escucha muy bien. Listo. Bien. El día de hoy El día de hoy vamos a desarrollar el módulo 3, el encuentro 3 de la Jornada Provincial del Camino de la Alfabetización. Esta jornada está centrada en la escritura, ¿sí? Vamos a dedicar nuestra atención a la escritura, a su enseñanza y a su aprendizaje inicial. Si bien sabemos que a lo largo de mucho tiempo la lectura ha acaparado la atención de la investigación sobre la alfabetización inicial, en la actualidad se destaca la importancia de las especificidades de la escritura. Al leer el material al decodificar, se encuentra frente al lector. En cambio, cuando se escribe, es necesario recurrir a la memoria para plasmar gráficamente las palabras con la ortografía correcta. Algunas de estas especificidades implican trabajar qué cosa, el desarrollo motor de los niños, ¿sí? A través de ejercicios o actividades que promuevan, entre otros, la motricidad fina o la correcta sujeción del lápiz. Además, los niños deben reflexionar y practicar las diferentes formas de las letras, las mayúsculas, las minúsculas, la imprenta, la cursiva, y deben ir aprendiendo las numerosas reglas ortográficas desde las más simples hacia las más complejas. ¿Qué se requiere para desarrollar la escritura? ¿Qué se requiere para que el estudiante se convierta en un escritor competente? Bien, la adquisición de conocimientos sintácticos, semánticos, pragmáticos, de estilo, referidos a la coherencia y cohesión. También conocimientos referidos a los tipos y géneros textuales, habilidades motoras, ortográficas, textuales, sí que les permitan planificar el texto, que ya lo vamos a ver más adelante. Recuperar de su memoria la información sobre el tema para organizar jerárquicamente las ideas. También revisar y corregir errores para obtener una mejor versión. También lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. De esta manera podemos decir que la escritura es una actividad compleja. ¿Por qué? Porque implica distintas subtareas y en las que intervienen una gran cantidad de procesos cognitivos. Muchas de estas subtareas que intervienen en el proceso se van automatizando a lo largo
perdón, a lo largo de la práctica y a lo largo de la escolarización. Y para comprender cómo es ese proceso de la escritura, los modelos cognitivos van a explicar qué cosa, las operaciones, las estrategias y los conocimientos que se consideran necesarios, ¿sí?, dominar o poseer. Los modelos, generalmente los modelos propuestos, los modelos cognitivos de la escritura, son modelos que se adaptan de los modelos de la lectura. Y aquí vamos a presentar el modelo de la visión no tan simple de la escritura. Ustedes seguramente habrán visto en el módulo 2 el modelo de la visión simple, ¿sí? El modelo de la visión simple, pero en la lectura. En este caso estamos viendo el modelo de la visión no tan simple de la escritura, propuesta por Berninger y Wynne en el año 2006. Este modelo consta de cuatro componentes que van a interactuar entre sí. ¿Cuáles son esos componentes? La transcripción, la generación de textos, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. ¿Este modelo qué va a explicar? Este modelo va a explicar cómo la generación de texto implica la escritura de palabras, oraciones simples, oraciones complejas, textos breves, textos complejos, textos extensos, cada uno con sus diferentes intenciones comunicativas y con sus estructuras textuales. Para producir un texto es necesario dominar la transcripción y sus componentes, además de desarrollar aquellas funciones ejecutivas que se ajustan a la dificultad de la tarea. Y a medida que el niño va dominando el código y las estructuras textuales, sus funciones ejecutivas se van retando, se van desafiando. ¿Hacia dónde? Hacia el logro de construcciones textuales mucho más ricas ¿en qué? En repertorios, en repertorios de ideas, de enfoques y de modalidades de organización. Durante los primeros años de escolaridad, escribir una sola palabra ya significa un gran desafío. Pero a medida que se practica, a medida que se ejercita y se corrige de manera explícita, se avanza ¿hacia dónde? Hacia la construcción de hacia la construcción de oraciones simples y se progresa luego hacia la redacción de textos breves, simples y hasta llegar a textos más extensos y complejos. Bien, entonces hasta aquí tenemos el modelo de la visión no tan simple de la escritura con sus cuatro componentes. Entonces, este encuentro se centra en estas habilidades inferiores y en estas habilidades superiores. Cuando hablamos de habilidades inferiores, estamos hablando de las habilidades de transcripción, y cuando hablamos de las habilidades superiores, hablamos de las habilidades de composición. Las primeras van a abarcar la caligrafía y la ortografía, y las segundas van a abarcar la planeación o planificación, la textualización y la revisión. Vamos a ver cada una de ellas. La caligrafía. La caligrafía, ¿a qué hace referencia? Aquellas habilidades grafomotoras que permiten recordar la forma de las letras y los dígrafos desde la memoria operativa y reproducir su trazado de manera legible y rápida. Los niños deben segmentar las letras y las palabras, mantener la direccionalidad, la alineación del trazo y el tamaño de las letras, evitando qué cosa, justamente invertir, cambiar, adicionar u omitir trazos. Por su parte, la ortografía, que va a comprender aquellos conocimientos que los estudiantes aplican para comunicarse de manera eficaz y sin ambigüedades, usando las letras con precisión, manejando los signos de puntuación, aplicando correctamente el uso de verbos y las reglas de acentuación, por ejemplo. Y aquí nos vamos a encontrar con dos rutas. Dentro de la ortografía nos vamos a encontrar con dos rutas para la escritura correcta de palabras. Vamos a tener la ruta fonológica o indirecta y la ruta ortográfica o directa.
La ruta fonológica es la que se utiliza para escribir palabras no familiares, palabras regulares, palabras donde existe una relación unívoca entre fonema y grafema o pseudopalabras. Por su parte, la ruta ortográfica se emplea para escribir palabras familiares y con ortografía arbitraria y reglada. ¿Sí? Aquí el estudiante va a estar expuesto constantemente a la escritura de la palabra para internalizarla y recuperarla de su almacén léxico-ortográfico al momento de escribirlas. Sobre este punto vamos a ampliar dentro de un momento, pero hasta aquí vamos observando que hay dos rutas, ¿sí? Que ustedes seguramente sí las conocen, fonológica y ortográfica, también denominada ruta léxica. ¿Cuáles son las habilidades de composición? Tenemos tres. La primera de ellas es la planificación o planeación. Este es un proceso cognitivo, ¿no? Que permite al estudiante determinar la intención comunicativa de su texto, revisar y seleccionar la tipología textual más adecuada para materializar sus objetivos, ya sea narrar, informar, describir, argumentar. También implica recuperar sus conocimientos previos sobre el tema. Requiere a su vez tener en cuenta el destinatario para seleccionar el tipo de registro apropiado, formal o informal, en el que se escribirá. En este caso, como ustedes saben, la planeación, la planificación es la parte previa, ¿no? Es el momento en el que yo voy a decidir, ¿sí? Voy a observar qué texto voy a producir, con qué intencionalidad, ¿sí? ¿Cuál es mi intencionalidad? Voy a narrar, quiero contar una historia. Bueno, entonces, ¿qué tipología de texto voy a emplear? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi destinatario? Ese destinatario es, ¿cuál es el grado de distanciamiento? ¿No? ¿Es un grado cercano, estrecho? ¿Es un grado alejado? Entonces eso a mí me va a permitir decir, bueno, este texto lo voy a crear de esta manera por justamente ese grado de distanciamiento. Por eso habla de un registro apropiado, ya sea formal o informal. Y también sobre los conocimientos previos sobre el tema. A ver, esto yo tengo que producir, si es un texto expositivo o argumentativo, bueno, implica otro tipo de proceso cognitivo, es decir, recuperar, ¿no? Recuperar toda esa información para volcar en ese escrito. La textualización es la actividad que le permite al estudiante traducir esas ideas en código escrito, siguiendo las pautas gráficas, ortográficas, gramaticales y sintácticas. Los estudiantes ponen a prueba su dominio de los procesos de transcripción, del léxico, de la sintaxis. Aprenden a articular párrafos de forma cohesiva y a construir un texto adaptando al destinatario, situación comunicativa y el contexto sociocultural. La textualización es el proceso que nosotros conocemos como la escritura propiamente dicha, ¿verdad? Primero hay un diálogo, puede ser colectivo, sobre lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir, a quién va a estar dirigido. La textualización es la acción propiamente dicha, es ya volcar por escrito toda esa planificación, todo ese paso previo. Y bueno, aquí sí vamos a ver, vamos a poner a prueba si están adquiridas o no esos procesos de transcripción. ¿Cuál es ese grado de adquisición de la ortografía, eh, de la sintaxis? ¿Qué tanto puedo elaborar un texto cohesivo? ¿Sí? Y aquí viene la revisión, en donde en la revisión intervienen la relectura y la corrección. La revisión significa volver al texto para asegurar su claridad y corroborar si refleja la intención comunicativa planteada, se verifica la adecuación al destinatario, el registro empleado, la estructura del texto, la coherencia y la cohesión para alinearlo con los objetivos establecidos en la planificación. Es volver, ¿no? Esto es volver al texto. Como decía, interviene la relectura y la corrección. La relectura desempeña un papel relevante. Es una estrategia clave de composición que dice utilizada por los buenos escritores.
Y la corrección también forma parte de la revisión. Implica esa modificación de errores detectados a nivel de la forma, el agregado de información faltante, la exclusión de la información irrelevante, el ajuste del orden de las ideas. Estas, estas, tres, estas tres habilidades surgen muchas veces de manera simultánea, ¿verdad? Uno mientras planifica, bueno, planifica, vamos a hacer esto. Y en el momento de la textualización, ustedes saben que la escritura implica un avance, retroceso. ¿Por qué? Porque yo constantemente voy revisando y en eso que voy revisando voy borrando y en eso que voy borrando voy agregando y se me surge otra idea, entonces la agrego y a su vez voy corrigiendo. Es un proceso bastante, bueno, no sé si, como decía, complejo en el sentido de que me lleva su tiempo, me lleva el tiempo de adquisición de ese hábito y a su vez de la adquisición de esa práctica. Bien, entonces hasta aquí hemos visto las dos habilidades, las habilidades de transcripción y las habilidades de composición. ¿Qué debemos hacer los docentes o los alfabetizadores para favorecer el desarrollo de las habilidades de transcripción y de composición? Entre estas actividades que se sugieren, por ejemplo, enseñar a tomar el lápiz de forma correcta, involucrando el brazo, las manos y los dedos, los movimientos del brazo y la muñeca permiten que la mano se deslice sobre el papel y faciliten el trazado de algunas líneas. Los movimientos de los dedos son fundamentales para la formación de las letras. Bueno, aquí eh, se sugiere acciones, actividades que tengan que ver con la grafía, ¿sí? Con el grafismo. Enseñarles a los niños a cómo sentarse, cómo ubicar el momento de la escritura, esa habilidad del espacio, ¿no? Cómo se sujeta correctamente el lápiz, porque ustedes seguramente habrán observado que los niños cuando vienen de diferentes instituciones, ¿verdad? Hay estudiantes que sí han logrado adquirir estos pasos previos, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no, y entonces es importante volver, ¿sí? Volver a estas prácticas, a enseñarles la ubicación del espacio en la hoja, cómo va desde un lado hacia otro, ¿no? eh, Como les decía, el tema de aprender a tomar como correctamente el lápiz. Hay distintas actividades de trazo que seguramente ustedes las utilizan, ¿no? Como aquí las observamos. También hay estrategias instruccionales que resultan efectivas, como por ejemplo el modelado, mostrar y explicar con instrucciones verbales cómo se forman las letras, tanto en minúsculas como en mayúsculas, la cantidad de trazos, el orden en que deben realizarse y la dirección adecuada. Esto que va a permitir, que va a favorecer la legibilidad de la escritura y la fluidez de la escritura. También autoinstrucciones. Los niños y las niñas expresan en voz alta el proceso de formación de letras, sílabas o palabras mientras las escriben. Legibilidad, esto va a favorecer la legibilidad de la escritura, ¿no? Esto es la habilidad que ustedes seguramente ya la vienen viendo de manera insistente todo este año, que es la conciencia fonológica. Bien, y aquí sugieren otras actividades. Otra de las actividades que también se sugieren es el uso del diccionario. De dos formas, de dos maneras, promover la construcción de diccionarios personales para que los estudiantes escriban las palabras con las que tienen dificultades, subrayar en el diccionario las palabras más complejas. Sabemos que en la actualidad hay un avance en el no uso del diccionario, ¿no? Ustedes saben que constantemente accedemos al celular y de ahí buscamos las palabras.
pero está bueno volver a esta actividad, en la medida de lo posible, de buscar las palabras, de buscar el significado de las palabras y de construir también diccionarios personales con imágenes, eh, para que justamente puedan ir adquiriendo, ¿no? Toda esa caja de vocabulario. Bueno, esta es una propuesta, por supuesto. Seguramente ustedes habrán aplicado estas u otras similares. Muchas palabras en español tienen una ortografía regular, que es aquella en la que hay una correspondencia unívoca entre grafema y fonema. Para enseñar estas palabras se debe fomentar la escritura a partir de la ruta fonológica. Hay palabras regulares como casa, mesa, masa, y palabras no familiares, omelette, dentífrico, archipiélago, polígono. Habíamos hablado de estas dos rutas, la ruta fonológica y la ruta eh, léxica o ruta ortográfica. Esta última, la ruta ortográfica léxica, es mucho más visual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ruta fonológica va a implicar que yo vaya pronunciando sonido por sonido y se utiliza justamente en palabras regulares y hasta en palabras no familiares. Por ejemplo, el caso de dentífrico, ¿verdad? Ir pronunciando el sonido de cada letra para la construcción, para que se vaya grabando en esa caja, en esa caja de letras, en esa caja de palabras. Pero también es importante combinar esas dos rutas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, está la palabra dentífrico y tiene una regla de acentuación, que es una palabra esdrújula, ¿verdad? Se acentúa en la antepenúltima sílaba. Y es importante tener esa apoyatura visual, es decir, si bien voy pronunciando el sonido de cada letra, ¿sí? Pronuncio donde cae la fuerza, pero también hago una apoyatura visual, ya sea de la palabra y de una imagen, ¿verdad? Porque nuestro cerebro va asociando imagen con contexto. Y por otro lado, les decía que había una ortografía arbitraria, reglada, que requiere aprender las normativas, como la puntuación, el uso de las mayúsculas, de las minúsculas, las reglas de uso de las letras, y estas normas sí necesitan ser enseñadas y practicadas para que los niños las asimilen e incorporen en su diccionario léxico ortográfico, ¿verdad? Es importante marcar, ¿no? Después de, por ejemplo, después de la letra M se escribe con la letra B larga y no la B corta. Por eso debemos escribir también, cambiar y tambor y no también, cambiar y tambor con B corta. De manera similar, una regla ortográfica señala que después de la N se debe escribir con la B corta en lugar de B larga. Aquí, qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta esta idea de poder trabajar con aquellas palabras que si bien resultan familiares, ¿verdad? Pero ir y recurrir a la parte visual. Por ejemplo, nosotros estamos inmersos culturalmente en donde en la idea de que si me entiendes, está bien, me has entendido, perfecto, si me has entendido, eso es lo que vale, ¿no? Por ejemplo, cuando dice vaca, la palabra vaca, que se escribe, ¿verdad?, con B corta, pero bueno, vos me has entendido. Hoy parece que corregir el error hay como que está mal, como que es difícil, porque, no sé, no, es importante corregir. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, hay una ortografía arbitraria, es una ortografía reglada que requiere aprender esa normativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribir eh, vaso con B larga si yo no quiero decir, no quiero decir el significado de esa palabra que va con B larga, que es diferente a la de a vaso con B corta,
¿sí? Por eso es importante, pero esto se logra, insisto, con la práctica, con el error, con la práctica, con el error y con estas dos, con el uso de estas dos rutas, ¿no? Una ruta fonológica y la ruta léxica, con esa apoyatura, con la pronunciación del sonido de cada letra, pero a su vez con la presentación de la imagen. Pienso también en las palabras homófonas, ¿no? Ahí es necesario proponer ejercicios de asociación semántica, ¿sí? Que el niño posee una referencia escrita o visual de la palabra, ¿sí? Como les mencionaba aquí. Y en este caso, volvemos a repasar las tres, las tres habilidades de composición: la planificación, la textualización y la revisión. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades? Bueno, puedo escribir. ¿Qué escribiremos? Un poema. ¿A quién escribiremos? Le vamos a escribir a la maestra. ¿Para qué escribimos? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Cómo es el texto que vamos a escribir? Tiene versos, tiene rimas, son renglones cortos, ¿sí? Aquí se define el plan de escritura, planificación, organizar la información de acuerdo a esa estructura textual, establecer las ideas, ¿sí? Generar esas ideas que requieren según el propósito y el destinatario. Y luego pasar a la textualización. Como les había mencionado, es la escritura propiamente dicha e indudablemente eso me va a llevar a la revisión, ¿no? Y es importante trabajar con esa idea de mi receptor, ¿no? Para ver si mi receptor va a entender lo que estoy escribiendo, ¿sí? Para, para ver si mi receptor comprende eso que yo he escrito. Otra de las actividades que se sugieren y que seguramente ustedes lo han realizado es el uso de tarjetas para organizar las ideas y textos, que pueden incluir frases iniciales, que se deben completar los espacios en blanco para llenar con información relevante. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la narración, ¿qué ocurre primero? ¿Qué ocurre luego? ¿Qué ocurre al final? ¿Sí? Seguido de imágenes, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la primera imagen? ¿Qué ocurre en la segunda? ¿Qué ocurre en la tercera? En este caso. Y en el caso de la descripción también, escribir algunas características de los objetos, ¿no? O para describir objetos, preguntar qué es, qué forma tiene, qué partes tiene, qué color tiene, para qué sirve. Y en resumen, cuando los niños van aprendiendo, ¿sí?, a escribir, es necesario que se automaticen las habilidades del nivel inferior. ¿Cuáles eran esas habilidades? Caligrafía y ortografía, ¿sí? Y estas van a comprender el trazado de las letras de forma fluida, con velocidad y precisión, manteniendo aspectos como la inclinación, la alineación, el trazo, la forma, la limpieza del escrito, la formación de las letras y el dominio de ciertos aspectos ortográficos. Y también las habilidades de transcripción y las estrategias de composición requieren de enseñanza explícita, sistemática y de creciente complejidad. Aquí los docentes deben conocer las tareas y subtareas y ofrecer apoyo para aliviar las demandas cognitivas. Como nosotros sabemos, la escritura es un proceso complejo, es un proceso que requiere de tiempo, requiere todos en el momento en que vamos a escribir un texto de acuerdo a la intencionalidad o vamos a escribir una nota, ¿verdad? Una nota de solicitud. Estamos constantemente buscando las palabras adecuadas, si va o no va, si estoy siendo formal, si estoy siendo formal o estoy siendo informal. ¿Verdad? O cuando va a escribir un texto a una persona que no es un amigo. Cuando uno escribe a un amigo, escribe de una forma. Cuando uno escribe a una persona que no es, que hay un grado de distanciamiento, ya sea una persona que es una autoridad, voy buscando esas palabras. Entonces, si para nosotros ya requiere una actividad compleja y a veces estresante que genera tensión, imaginemos en los niños, ¿no?
pero que es importante que la vayan adquiriendo, como dice aquí, de manera explícita, de manera acompañada, de manera guiada. Deben establecer los objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes y comunicárselo de forma directa, y el docente debe modelar el paso a paso de cada tarea, agrupar y gestionar el aula para facilitar los aprendizajes y guiar el proceso de escrituras en grupos, en pareja o de forma individual. Y la retroalimentación sobre el proceso y la autorregulación también es fundamental. Muy bien, entonces en el encuentro de hoy, como ustedes habrán visto, nos hemos centrado en la escritura y sus habilidades. Hay modelos cognitivos que van a explicar cómo se va desarrollando ese proceso, esa adquisición de la escritura. El modelo que ustedes han visto, el modelo de la visión no tan simple de la escritura. Y estas habilidades, ¿cuáles son estas habilidades? Las habilidades superiores y las habilidades inferiores, habilidades de transcripción y habilidades de composición. Caligrafía, ortografía, planificación, textualización y revisión. Bien, y hasta aquí hemos llegado al final. Ahora, en la instancia de evaluación, yo les voy a pasar hasta hoy, hasta finalizar el día o mañana a la mañana, el formulario de Google para que ustedes ingresen a realizar la evaluación. Es un multiple choice, ustedes van a ir eligiendo las opciones correctas y ahí les va a ir apareciendo el resultado. La instancia de evaluación es sobre los tres módulos, ¿sí? Sobre el módulo 1, el 2 y este módulo 3. ¿Sí? Es importante, si ustedes no se acuerdan o no han podido asistir a uno de los dos anteriores, que recurran a los videos, así puedan completar la evaluación. ¿Sí? Hasta aquí estamos todo bien. No sé si... Perfecto, estamos todo bien. Perfecto, entonces. Les agradezco por la paciencia y les agradezco por haber estado participando el día de hoy en esta tarde. Que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien. Mira, lo viejo.